Hoy en Lewiker Turín. Parque arqueológico. Este es el pasaporte que nos... El lavapatas. Bikers, un nuevo día, un nuevo recorrido. Ya vamos rumbo hacia San Agustín, donde conoceremos el parque arqueológico y el estrecho del río Magdalena. Súbete y a rodar. San Agustín es un municipio colombiano ubicado en el sur del departamento del Huila. Yace sobre la parte oriental de la región del Macizo Colombiano, donde se encuentra el más alto valle del río Magdalena, resguardado por las primeras estribaciones de la cordillera central y oriental. El Parque Arqueológico de San Agustín representa una de las principales manifestaciones escultóricas prehispánicas en el norte de Sudamérica. Los complejos funerarios, montículos, terrazas, áreas de habitación y zonas de cultivo que fueron fundamentales en el pasado de esta amplia región son una muestra de la organización social de los grupos que asentaron en el Alto Magdalena. Bueno, bikers, y aquí estamos llegando ya a la taquilla para entrar al Parque Arqueológico de San Agustín. El precio por persona son 35.000 pesos. Sí, buenos días. Buenos días, señor Petrar, bienvenidos. Muchas gracias. Claro. Contame, ¿de qué se trata? Digo, debiendo el tiquete, esta es la entrada de los parques. Sí. Este parque. El recorrido más o menos dura entre 3 horas, 4 horas, según el interés de ustedes, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que con este pasaporte entran hoy acá, y acá están los parques de Alto Los Ídolos, Alto Las Piedras, que queda en el municipio de Iznos, a 28 kilómetros de acá más o menos. Sí. Entonces, aquí está más o menos el mapa del recorrido del parque, ¿sí? Este es el mapita, se guían sobre eso. Los caminos están enmarcados, no hay problema de pérdida ni nada. Sí. Eso va a tener una buena información, amigo. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces aquí vamos ingresando al parque arqueológico. Este es el pasaporte que nos dan en la entrada. Buenos días. Hola, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Sí. Vale, ponen un sello. Sí, señor, acá se lo chequeamos. Sí. Igualmente por acá usted tiene 9 salitas para que pueda conocer un poco más la historia de la cultura agustiniana. La Casa Museo Luis Duque Gómez consta de 8 salas de exhibición, un auditorio y una biblioteca, así como una sala de exposiciones temporales, donde los visitantes podremos conocer un poco más acerca de la cultura de los habitantes del Alto Magdalena, las investigaciones científicas y las nuevas miradas que desarrollan sobre el patrimonio material e inmaterial de la región. Las mesitas, comenzando por la D, constituyen una de las mayores concentraciones de sitios funerarios y residenciales de la región. Acá vemos la maqueta en 3D donde está ubicado el parque arqueológico.
En este momento estamos pasando por las salas del museo para detallar un poco las cerámicas y piedras talladas. Podemos observar en cada sala la gran riqueza histórica ancestral que tiene este sitio para la humanidad. Y nos colocan otro sellito. Gracias. Mucho gusto, bienvenidos. Gracias. No, el cabo tanto como tal, no, lo más bonito es subir arriba. El cabo de la vela es... Aquí ya como tal vamos a ingresar Vamos a ingresar al parque arqueológico, ya a la zona de campo. al parque arqueológico. Listo. Cuénteme, ¿y cómo es que es su nombre? Bueno, mi nombre es Rocío, yo soy la guía que los va a acompañar durante este recorrido, que depende de ustedes, normalmente el tiempo que nos demoremos, pero pueden ser 3 horas, 4 horas, porque en realidad la información que hay aquí es muchísima, es muy grande. Ok. Estos nombres de bosque de las estatuas, mesitas, fueron dados pues por la organización como tal que organizó el parque arqueológico. El bosque de las estatuas tiene 34 esculturas, ninguna de ellas está en el lugar original, porque todas ellas fueron traídas de diferentes lugares de San Agustín, porque hoy en día el parque arqueológico es el centro ceremonial más grande, pero en el alrededor hay 13 lugares arqueológicos que hasta el momento se han logrado descubrir. Entonces muchas de esas piezas que se encontraban en diferentes fincas, los campesinos las traían, las entregaban a las administraciones, ellos se encargaban de guardarlas y en una época se decidió organizarlas en este camino. Entonces ellas van por la orilla del camino. La idea es que no las toquemos pues para evitar que se sigan erosionando. Pero ya más adelante en las mesitas A, B y C vamos a encontrar las esculturas exactamente ahí. Como aquí, cuando llegó la investigación que fue en 1913, empezaron a ver que ya se habían hecho mucho el saqueo de ellas. ¿Por qué? Porque los primeros campesinos que empezaron a habitar la región accidentalmente empezaron a encontrar este material que le dieron un uso diferente. ¿Cuál fue el uso? Algunas rocas que eran planas en la parte de arriba las utilizaron como los pilares de las casas. Otras, hay campesinos que las empezaron a vender, a regalar, a cambiar, y así fue como se empezó a traficar con nuestro patrimonio sin ellos saber. Y eso cuando empezó, desde 1608, que fue cuando esta región volvió a empezarse a poblar nuevamente. Ya después de 1608 siguió la guaquería porque siguieron llegando muchos forasteros. Todo el mundo venía en busca de tesoros y como no encontraban tesoros, creían que la roca, al ser tan pesada, tenía el oro y la esmeralda por dentro. Algunas las dañaban. Ya cuando empezaron a darse en cuenta que nuestros indígenas no fueron ricos en estos tesoros, empezaron a dejarlas de esa manera y las empezaron a vender. Ahí fue cuando en 1913 llegó la primera investigación científica
vino un alemán llamado Cornal Teodoro Preuss, él empieza a hacer la protección y de ahí en adelante empezaron a llegar muchos de los investigadores ya colombianos y de afuera. Como para los investigadores fue muy difícil porque a la roca no se le pudo sacar una cronología, porque solo se saca cronologías a las pruebas de carbono 14, que es el material orgánico. A esto no se le podía hacer esa prueba, entonces ellos simplemente empezaron a asimilar que las pruebas de la cronología que encuentran en los alrededores de la escultura, entonces empezaron a arrojar cronologías de 200 años antes al 900 después. Entonces ahí es donde se empieza a crear la posibilidad de que ahí fue cuando el pueblo escultor floreció aquí en esta región. Pero como no sabemos qué indígenas eran, vamos a empezar a mirar los detalles. En las esculturas hay muchos detalles de animales y de humanos. En esta, por ejemplo, que es la tapa de una tumba, está el talle de un mono. Y decimos, ¿pero por qué un mono cubriendo la tumba de un personaje? Porque los indígenas se preparaban espiritualmente y en esa espiritualidad de ellos, la conexión más grande era con esa naturaleza y con esos animales que habían en ella. Todo el material que vamos a encontrar dentro del parque arqueológico es original. Quizás hay algunas piezas que se les ha perdido un poquito el detalle, pero es por el mal uso que le dimos nosotros. Porque en las primeras épocas las tocábamos, las rayábamos, entonces todo eso las fue erosionando y hay una roca que es muy fina como esta, pero hay una roca que es muy porosa, pero toda la roca es de origen volcánico. Vuelve y sale. Este es un camino indígena. Uy, y la secuencia del camino, según los expertos, la secuencia del camino está todo debajo de tierra. De 200 años antes Y acá seguimos en el y recorrido. 300 después. La mesita B, que es la que vamos a ver, del 300 al 500. Y la C, del 500 al 700. Ahí es donde nos damos cuenta de que son varias generaciones, de que este pueblo de escultores no fue solo una familia, sino muchas generaciones, muchas familias. Pero nos damos cuenta que lo que tenían desarrollado era la parte artística, que fue el desarrollo más grande, porque aquí en San Agustín no hemos encontrado construcciones en piedra, porque si tenían tanta roca a su alcance, uno dice, bueno, ¿y las viviendas de qué las hacían? Normalmente las viviendas o los residuos de vivienda que se encontraron fueron hechos de los mismos elementos de la naturaleza y hasta el momento no encontramos un elemento diferente para el residuo de vivienda. Hoy en día, les decimos, el parque arqueológico fue el centro ceremonial más importante, donde le rindieron culto más que a la vida, a la muerte. Pero ¿dónde vivían? Ellos debieron vivir muy cerca de estos espacios, que es lo que las investigaciones hoy en día siguen en la búsqueda para ver si se encuentra ese residuo grande de vivienda para decir exactamente dónde vivían. Eso no lo sabemos. Este sitio, conocido como la Mesita B, está localizado 400 metros al sur de la Mesita D y se puede visitar al finalizar el recorrido o al inicio, como alternativa a la Mesita A. Bueno, estamos llegando a la Mesita B, una de las mesitas más importantes del Parque Arqueológico, donde empezó la investigación en 1913. Cada escultura está en su lugar original, fue encontrada exactamente ahí, pero enterrada. De esta manera, en el alrededor de todas estas esculturas, vamos a encontrar unas tumbas que están en sus lugares originales. Para empezar, esta escultura la tenemos en el lugar original. Es una de las más altas de este parque arqueológico, mide 4 metros con 30 centímetros. Ella estuvo enterrada, toda esa parte de ahí hacia abajo. Y solo la parte de la cabeza estaba expuesta al sol y al agua. Cuando la encontraron,
pues le dieron varias interpretaciones, pero cuando ya llegó la investigación en 1913, al destaparla, se dieron cuenta que no es un solo personaje, sino 3, y se asocia mucho con la maternidad. Esta sería una representación de un parto. Si miramos arriba, hay un personaje con una expresión, ojos redondos, que se asocian mucho con la rana, que es el animal del agua, lleva colmillos, pero lleva un gorrito piramidal. Ese gorrito piramidal tenía 10 líneas horizontales marcadas. Como les decía en un comienzo, las líneas horizontales se asociaron mucho con la parte femenina y las 10 líneas con las 10 lunas llenas que la mujer indígena pasa en el embarazo. La mujer indígena no cuenta 9 meses, sino 10 lunas llenas, porque se guía por el calendario lunar. Ese personaje lleva 10 líneas, o sea que este personaje sería la partera. Lleva el niño de brazos, de pies, en las manos, y acá abajo hay otra cara, que sería la de la mujer que da luz, que lleva una línea en esta parte, y los brazos los llevaba aquí, como mostrando de que lleva las piernas acá arriba sobre el pecho. De esa manera nos damos cuenta que eso es un gran culto a la vida, lo que es un parto hoy en día. Aquí nos vamos a ubicar en una escultura que está en el punto exactamente original. Ella está señalando al oriente por donde nace el sol. La parte de atrás va al occidente, la parte de abajo va al sur y la parte de arriba va al norte. Al norte o al sur. Y de esa manera nos damos cuenta. Acá podemos observar un gran templo con todos sus detalles cuando enterraban a sus líderes. Pero no en todas las tumbas pequeñas se encontraron restos de niños. O sea que ahí es donde nos damos cuenta que a los indígenas los enterraron en diferentes posiciones, sentados, en posición fetal, pero también pudieron ser no solo entierros primarios, sino secundarios. No vayan al terreno. Esto sí es lo que fueron tocados de los pueblos. Ajá, pero estas paredes se fueron elaborando, o sea, como normalmente el investigador O empieza... sea, a medida que iban rompiendo, Ajá. le fueron haciendo. Y fueron haciendo las paredes y de esa manera ya después las paredes las repellaron, que para evitar que se rodaran y se taparan, pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que esto se está, claro, erosionando. Mire, toda esta reconstrucción que se le ha hecho al muro, pero ¿por qué? Porque nosotros le colocamos peso. Al colocarle este peso, lo que empezamos a agrietar el terreno. Pero esa tumba está en el punto original. Pero entonces parecía que eran como unos... Un gran líder, un gran personaje. porque de hay lugar. una, que hay Ajá. otra. Pero O era aquí- una, ¿cómo es que se llama eso? Un panteón. Mire que acá, más Familiar, que algo así. sí, no, o mire, ahí nos muestra el templo de vida, la fuerza. Este sería el templo de adoración, que es como un sarcófago en forma de plancha, y allá sería el lugar donde ya va a descansar el personaje. Entonces, como el gran ritual O sea, que se aquí le lo hacía a velan, un ya gran lo personaje. Ajá, algo así más que se Como lo que hacemos nosotros. como lo que se hace hoy en día, sí. Y ustedes se dan cuenta que las esculturas de esta mesita, como fueron las que se descubrieron en 1913, se protegen, o sea, no es que se protejan más, sino que nos damos cuenta que la calidad de la ropa tiene su Luis, él vino en 1757, él llegó por accidentes de la geografía acá, él cuenta en este libro, él escribe una obra que se llama Maravillas de la Naturaleza. En esa obra él cuenta toda la anécdota que vivió para llegar aquí, lo que encontró y por qué llegó. Según él, llegó por accidentes de la geografía, porque él estaba buscando en Colombia, era la leyenda del Dorado. Accidentalmente llegó a Caquetá, Putumayo, después llegó aquí. Los campesinos con los que él empieza a entablar conversación le cuentan qué es lo que encuentra y él decide quedarse aquí. Aquí es donde hizo esa gran excavación. Él cuenta en el libro que se encontró 14 esculturas lindísimas. Él las empieza a dar nombres, pues según él, y de esa manera él se va a conseguir recursos y cuando él vuelve dice que de las 14 ya no habían muy poquitas, que algunas estaban dañadas, y ahí es donde él dice que empezó prácticamente el tráfico ilegal de nuestro patrimonio. Dice que según el dibujo la escultura tenía un brazo alzado y el otro cruzado, y de esa manera lo primero que él hizo fue decir que era un chamán sacerdote.
Pero la parte sacerdotal, él ya la trajo y pues nos la impuso, pero sabemos que en la parte indígena, la parte sacerdotal, no tenía esa misma fuerza que nosotros tenemos hoy en día. Fuente ceremonial del lavapatas. Bueno, aquí estamos en la fuente ceremonial del lavapatas. El lavapatas es uno de los lugares más importantes porque originalmente fue encontrado ahí, con una capa de tierra que lo cubría. Un campesino llamado Ernesto Gumis, que era el dueño de esta finca, él dice que le causó curiosidad que la roca estuviese tallada y que el agua pasa por esa orilla abajo. Entonces él empezó a destapar, cuando se dio cuenta en el momento que la destapó, que el agua de la quebrada, una parte del agua venía y entraba a la roca. Y como que le daba esa fuerza a cada cosita que había ahí. Él al empezar a analizarla, se dio cuenta que era una roca tallada, porque esa roca tiene 34 figuras talladas, de las cuales nosotros vamos a intentar ver unas 5 o 10 figuritas porque la mayoría se han borrado. ¿Por qué se han borrado? Porque le dimos mal uso. En una época venir al lavapatas era como venir a bañarse las patas, como se dice. ¿Por qué? ¿Por qué las campesinas lo bautizaron así? Porque las campesinas cuando venían, ellas venían a lavar ropa, se metían a esas piscinas, se lavaban sus paticas y se iban a sus casas. De esa manera la investigación decidió que fuera fuente ceremonial por el lugar y del lavapatas por el nombre que le dieron las campesinas. Hasta hoy en día se dice que es una obra de ingeniería hidráulica única en el mundo. No hay una obra con esta cantidad de conocimiento que tiene ella igual en otro lugar, ni de Sudamérica, ni de Colombia, ni del mundo. Hasta ahora ella es única y desafortunadamente tendemos más a perderla que a conservarla. El mirador alto del lavapatas tiene una visibilidad de 360 grados. En todos esos 360 grados, hacia donde ustedes giren la cabeza, hay montaña. Y en todas esas montañas que hay agua. La estrella fluvial de Colombia, porque nacen 5 de los principales ríos de Colombia. El Magdalena, que va de sur a norte, igual que el Cauca. El Patía, que se va al occidente. Y el río Caquetá y Putumayo, que se bajan a la Amazonía. De esa manera es una fuente hídrica muy grande para Colombia, o sea que para nuestros indígenas, por eso este lugar fue tan especial, porque tenían agua en cantidad y las culturas grandes nacen cerca de los ríos grandes y aquí estamos cerca de ese nacimiento. Ok, entonces usted me dice que el río Putumayo es para allá. Putumayo es hacia acá abajo detrás de esa montaña, sí. Putumayo. ¿Y sigue? Y en la misma dirección hacia abajo Caquetá, hacia allá al fondo es parte de Pasto y Huila, sí. Y ya hacia acá este fondo es toda la cordillera central que es parte de Popayán. Ah, ok. Para ir a Popayán. 3 siglos antes de Cristo, o sea que aquí había un residuo de vivienda redondo, debajo de ese residuo de vivienda pues se encontró el fogón y debajo del fogón los granos de frijol y maíz carbonizado. También se encontró un sarcófago de madera en la parte de atrás que data de 550 años antes de Cristo, está en el museo. Usted nos dice que este lugar es lleno de buena energía. Es un lugar que tiene mucho magnetismo, según los estudios que le han hecho, y es un lugar muy energético. Sí. Acá se puede canalizar mucha energía y hay personas que pues especialmente tienen todo eso dentro y lo logran apenas llegan a este lugar. Sí. Qué bien. Nosotros, como venimos normalmente de trabajo, lo vemos como un lugar para... Aquí como que respiramos y recibimos otra vez esa nueva energía y nos sentimos otra vez como nuevos, pero nosotros pues como venimos de trabajo pues no podemos hacer mucho ese trabajo de la parte energética. Claro. Estamos en la mesita A, este ya es el final del recorrido, es una mesita con un espacio grande, pero es muy corto en estatuaria, solo vamos a ver 2 templos y 2 esculturas, pero todo originalmente ahí. En esta mesita vamos a mirar esta clase de tumbas, que son las que van por dentro de la tierra, como forma de hipogeos o cuevas. En esta tumba, por ejemplo, hay una urna de barro, están los fragmentos de ella acá abajo. Ella no se pudo proteger pues porque como se destapó la tumba, se dejó al sol y al agua y en esta tumba sí se inunda. ¿Por qué? Porque la entrada de la tumba no es por acá. Sabemos que la entrada de la tumba debe ser por el lado de allá y en estos momentos, ¿por qué hacían estas tumbas? Porque esa era una forma
de ellos irse como a la otra vida, pero eran tumbas, según parece en algunos estudios se dice que eran reutilizables, o sea que ellos estaban todo el tiempo moviéndose en esas tumbas. Pero en estas tumbas, como ellos los enterraron con todas las cosas de valor espiritual, y en el valor espiritual iba el oro, la esmeralda, la comida, las familias, por eso a veces las tumbas son muy grandes, porque los indígenas nunca se enterraban solitos, ellos siempre iban cerca de sus familias, y hay en culturas indígenas que normalmente se dice que cuando moría el jefe del hogar, lo tenía que acompañar la esposa y los niños menores. Acá en San Agustín, pues nosotros eso todavía no lo logramos identificar, pero sí sabemos que hay tumbas donde se hicieron entierros de varios personajes. En los libros de historia conocemos este gran templo como el gran templo de la luna o la mujer. ¿Por qué la luna o la mujer? Porque el personaje del centro se asocia mucho con la parte femenina, porque lleva manos quietas en el vientre, porque lleva un cubresexo. La expresión en el rostro es claro, tiene colmillos, nariz aguileña, ojos rasgados, pero no tiene un adorno especial en la cabeza donde siempre nos está demostrando como esa fuerza, esa conexión que se tiene. Este personaje va acompañado de dos guardianes. Los dos guardianes son también muy sencillos. Vemos talladas solo las caras de los guardianes con forma de hachas o escudos en las manos, y encima donde debe ir un doble yo, que es la fuerza espiritual, no hay nada, y no porque se haya borrado, sino porque en realidad así se encontraron, o sea que no fueron tallados. En los libros de historia hablamos del templo de la luna, porque la luna se asoció con la mujer, con la parte femenina, y ahora al otro costado vamos a ver el gran templo del sol, que sería la fuerza, el hombre, donde nos damos cuenta que siempre van los dos de la mano, pero siempre hay un personaje más fuerte y más dominante que el otro. ¿Y atrás queda? La tumba. La Atrás tumba. hay una tumba que siempre, detrás de cada templo se encontró una tumba, y esa tumba era donde se enterraba a ese personaje del centro. Ok. Que hay detrás de los templos son tumbas grandes, donde normalmente decimos ahí enterraban al líder o al personaje que está en el centro, pero no necesariamente el personaje debía ser grande, pues porque la tumba es grande, sino que ahí es donde nos damos cuenta que pudieron ser entierros familiares. Esa figura del centro, según la historia, nos dicen que nadie la pudo mover, ni siquiera los campesinos, una roca demasiado pesada. Este es el gran templo del sol o del varón, y si ustedes analizan el personaje del centro, ese es el gran varón líder, pero ese sería el gran líder de la sabiduría, porque si ustedes ven, en la cabeza tiene una corona en plumas, y esa corona va en 3 niveles, y esos 3 niveles nos está mostrando el gran saber. ¿Y qué significa ese gran saber? Que normalmente el indígena aprendía, pero él también enseñaba, porque era una forma de que él, el día que se muriera, ese conocimiento no se quedó en él, sino que lo empezaron a enseñar a las otras familias, a los niños, a los jóvenes. De esa manera, por eso en los libros de historia aparece como el gran templo del sol, la fuerza. Ustedes además ven que ese personaje del centro es masculino. Miren, lleva otra vez el genital amarrado, porque la coca para el indígena siempre fue una planta medicinal y era la planta del saber, las plantas enteógenas. Nosotros hoy en día decimos las plantas alucinógenas porque nosotros le damos otro sentido a esa planta. Los dos personajes que lo acompañan son dos guardianes que están muy bien elaborados, llevan los dos cinturones. Estos cinturones son muy similares a los cinturones que utilizan los incas, están en posición sentado por sus pies, llevan sobre el hombro un elemento para trabajar o defenderse, es muy humano, con un adorno en la cabeza, pero encima llevan el gran doble yo, la gran fuerza espiritual. Y este doble yo, nosotros miramos que aquí hay un animal y de aquí se empiezan a desprender colas de serpientes, o sea que son varios animales, o sea que el saber de este personaje era más importante y por eso el doble yo está mejor elaborado. Son los únicos doble yos que están trabajados de frente y los dos laterales, porque los dos en los laterales tienen colas de serpiente, que en la mitología de los mayas se asocia mucho de los mayas y los aztecas, con la gran mitología de la serpiente emplumada o el gran Quetzalcóatl. O también se habla del nahual, que es el mismo doble yo del cual les he venido yo hablando en el camino. Atrás también está la tumba, que es la más profunda, la más grande, pero está direccionada exactamente al personaje del centro, original ahí. Y siempre esas tumbas son grandes y se encontró mucho, pero pues a la vez nada, porque todo eso fue lo que se desapareció en la época de la brujería.
que es muy expresiva. Si ustedes la miran, es muy dominante. Tiene unos colmillos muy bien marcados, nariz aguileña, ojos rasgados. El adorno que lleva en la cabeza en escala es muy masculina, pero por la forma como lleva las manos quietas y el abdomen alto es muy femenina, y el adorno que cubre el genital hace escala. Entonces es como una forma de marcar que los dos personajes son importantes, el hombre y la mujer es importante, los dos van de la mano, y de esta manera vemos que en el adorno que cubre el genital y el adorno que tiene en la cabeza se forma una cruz, que en la parte del Perú y de Bolivia se dice la chacana o la chacuala. Todo lo que es la parte de arriba que va señalando hacia el cielo se asocia con el sol, con el águila, que es el animal que domina los cielos. En cambio, si ustedes miran el cubresexo, hace escala hacia la tierra, hacia abajo, como la conexión con la tierra, y en esa tierra hay una conexión muy grande con la serpiente. Y en el entorno del rostro está el jaguar. Entonces aquí están como representados esos tres animales, que son los tres animales más dominantes en todas las culturas del mundo prácticamente. Pues el río Magdalena nace en una laguna del macizo colombiano, es una laguna gigante. El agua ya es muy nítida, muy blanca, y ya empieza a desprenderse por un caminito de agua más o menos de 1 metro. El agua baja con paciencia, es muy poquita, y ya uno no entiende en qué momento el río Magdalena tiene tanta agua, porque ya empieza a recoger otras quebradas y el río empieza a tornarse de color amarillo, pero no es porque venga sucio, sino por la cantidad de minerales que él viene arrastrando. Entonces, cuando ustedes vayan al estrecho del Magdalena, que es la parte más angosta del río, el río se ve como amarilloso, pero no es que venga sucio, sino que es la cantidad de minerales que él trae. El agua que utilizamos en San Agustín viene mucho de ese color. ¿Es potable? Para nosotros es potable, pero a veces al turista sí le hace daño. Nosotros porque estamos acostumbrados desde que nacimos con ese agua, pero a veces el turista que no está Pero acostumbrado... por los minerales. Ajá. Ahora ya nos dirigimos hacia el estrecho del río Magdalena. Bueno, el estrecho del Magdalena está a 11 kilómetros del pueblo, más o menos unos 15 minutos. Ustedes llegan, hacen una caminata de 5 minuticos, ya llegan y miran el cañón del río. Hay una garganta que se hace muy reducida, de aproximadamente 2 metros con 30 centímetros. Es un lugar de vista muy lindo, pero ya si ustedes quieren bañarse y como que el río los llama, no lo hagan porque es un río que tiene mucho misterio. Ahí han muerto muchas personas, Sí. A veces solo por querer ver esa garganta o a veces porque quieren desafiar el río bañándose. Entonces, en invierno es muy bonito porque el río sube hasta acá arriba a la roca, y en verano es muy bonito porque el río baja mucho, y sobre todas esas paredes que baja el río se ven animales petrificados y son animales de mar. ¿Sí? Ahí se Ok. encontraron también unos caracoles gigantes. Hoy en día ya no están. Aquí ya estamos caminando hacia el estrecho del río Magdalena. Nos dicen que son entre 2 y 3 metros de ancho tiene en este punto. Estrecho del río Magdalena.